Eso es lo que perdieron. El 5 hace un resumen de los capítulos 1, 2, 3 y 4, y entonces vuelve a hablar en ese versículo 2 de lo que Dios hizo. Varón y hembra los creó. Dios los hizo a ambos. Pero ahora esos ambos están, insisto, por una super problema, por una super crisis. Su relación más importante se perdió. Su trabajo ideal se perdió. La relación entre ellos se afectó. Los hijos los perdieron. Perdieron todo lo que decía aquí y los bendijo. Perdieron toda la unidad cuando dice, llamó el nombre de ellos, de ambos, de los dos. Ahí era una cuestión donde Adán y Eva, que los veíamos en su momento, eran solamente uno, de tal manera que Adán le daba el nombre a los dos. Había una perfecta unidad. Pero no me quiero meter en eso, que también, insisto, podía abundar muchísimo, pero estoy llevando a la segunda parte. Y dice la Biblia lo siguiente: y vivió Adán, versículo 3, ¿cuántos años? 130 años. Nada más así, quiero dejarle, haciendo una referencia. Miren lo que dice el 5. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 930 años. De hecho, el miércoles platicábamos un poquito. Usted y yo no hayamos que hacer con 80 años, 90 años. Imagínense una vida de 930 años con la misma. Usted y yo estamos viviendo una vida que en rato se nos hace eterna. Y usted sabe que según la Biblia nos dice, en los más robustos 80 años, 70 años, 80 años. Bueno, estos vivían 900 años, pónganle 900 así, pero rápido. Muy apenas nosotros estamos viviendo el diezmo de lo que ellos vivían. Y no hayamos qué hacer con estos 90 años. En rato muchos quisieron, ya que se acabe ese asunto. Es más, por eso se quiere ir al cielo la mayoría rápido. Ya, Señor, esto se acabe porque está. ¡Ah, caramba! Ya, Señor, ven, Señor Jesús. Líbrame. Porque allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, ya no habrá más. O sea, ya, que se acabe esto, ¿no? Ya estos vivían 900 años. ¿Cómo se gana la jubilación con ellos? O sea, había que trabajar 700 años, 800 años, y luego entrar en jubilación. ¿Cuántos de nosotros ya estamos pensando en la jubilación en algún momento? ¿Cómo preparar para la jubilación? Ya queremos que llegue la jubilación. Bueno, ¿y por qué ya quieres que llegue la jubilación? Es lo que hace Ociel ahí, andar arreglando problemas de tipo, ¿no? O sea, ya necesito ir a descansar. ¿Y si en ese momento vivían 900 años? Nosotros no podemos planear una vida en 80 años, 60 años, 50 años. Ahora esto es planearlo a largo plazo. 500 años, 600 años. ¿Cómo? Trabajar 700 años, 500 años trabajar. ¿Y qué quiere decir? ¿Te quieres ir al cielo a descansar? Y yo me hago la pregunta, y hacía la pregunta, y voy cerrando la segunda enseñanza. Hacía la pregunta: ¿y quieres vida eterna? ¿Para qué quieres la vida eterna? Si no hayas que hacer con la vida actual. Ya queremos que se haga la vida para entrar en la vida eterna. ¿Y qué haces en esta vida? Por lo que voy a hacer en la vida eterna. ¿Y qué haces en la vida eterna? Pues no sé todavía, y aquí tampoco. Pero voy a esto. Y dice, lo que dice aquí la palabra,
que en un momento, dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Dónde viviría en un momento, o cómo viviría Adán? No tengo exactamente las fechas en las que nació Caín, porque en esa época no se contaban los años, todavía había eternidad. En esos tiempos todavía no se contaban los años, como menos todavía en el huerto de Edén, menos porque había eternidad, no había muerte. Entonces, en algún espacio aquí, dice, pasaron 130 años. Permítame nada más dejarlo ahí, sin que luego me crucifiquen. No están bien los números, pastor. Independientemente de eso, pasaron un montón de años. Desde la muerte de Caín, de la muerte de Abel, la salida de Caín, pasó un montón de tiempo hasta que pudieron tener acepto. Dice, y pasaron 130 años. ¿Lo quieres dar? Lo dejamos a la mitad, 65 años. 65 años recordando. ¿Lo quieres menos? 50 años. 50 años recordando, vamos a decir, en ese ambiente complicado, complejo, difícil. ¿Usted cree que en un momento doña Eva estaba muy animosa de tener otro hijo? Ya no estaban en la gracia, ya estaban fuera de la presencia de Dios. Eva tendría aquí un montón de sentimientos y emociones. Adán solamente trabajando y Eva toda también engrupada ahí. ¿Usted está empezando en tener otro hijo? ¿Con qué ánimo? Esto no es solamente un cuento. Déjeme dejarle ahí un poquito a mi imaginación, que creo que puede llegar a su imaginación también. Lo que quiero decirle, amado, es que pasó demasiado tiempo. Puede ser 130, puede ser 50, pero desde que sucedió aquel terrible acontecimiento, desde que pasó esas situaciones de sus hijos, le aseguro que pasaron, si fueron a lo mejor, como muchas veces decimos, 50 minutos pero debajo del agua, en un ambiente totalmente negativo, hostil, corrosivo, donde todas las emociones, donde todas las situaciones están sobre la mente, sobre el corazón, sobre los sentimientos de la gente. Lo que quiere decir es que no es solamente un pequeño espacio de tiempo, sino que fueron años con todos sus días, donde el ambiente era un ambiente totalmente difícil para ese hombre y para esa mujer. Dice la Biblia que, versículo 6, que luego vivió Set 105 años. Asumamos los 130 del momento de Adán, que menciona por ahí, pudiéramos ahí hacer más énfasis, y yo no quiero hacerlo por cuestión de tiempo. 130 años, y luego vive Set 105 años, estamos hablando de 225 años, y dice, y engendró a Enos. Y sigue la Biblia hablando de este tipo de cosas. Y dejo el concepto ahí de Enos un poquito, porque si usted se va al capítulo anterior, al capítulo 4, vaya al versículo 25, por favor. Y vuelvo al mismo versículo que hace rato mencionaba. Y conoció de nuevo a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar. O sea, ella tenía en mente a Abel, a ese hijo que perdió. Dice, a quien mató Caín, otro hijo que ella tuvo.
O sea que ella tenía en su mente aquello. Dice, y a Set también le nació un hijo, el que hablábamos hace un momento, y lo llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Vuelvo a hacer una rápida y concluyo esta segunda enseñanza. Se puede sacar todos los tiempos por ahí. De que hay un momento de que pasan demasiados años. Tiene que pasar la vida de Adán, la de Set. Me refiero, cumplirse los tiempos de Adán, de Set, y luego Enos. Y aquí hay un montón de tiempo, muchos años, hasta que por fin alguien empieza, y dice aquí la Biblia, lo refiere en el capítulo 4 al final, como lo estamos viendo por ahí, dice, entonces los hombres, hablando de estos hombres, comenzaron a invocar el nombre del Señor. O sea que hubo un espacio entre Abel, entre Set y hasta Enos, pongan ahí un X número de años, y nadie, aquí en otra versión dice, ellos, en este caso Enos, se empezaron a llamar hijos de Dios. Hasta ese momento ellos empiezan a reconocer como hijos de Dios. Invocaron a Dios, reconociendo a Dios, y bueno, Dios, como que sí te necesitamos. Pero ya pasaron la generación de Adán, la generación de Set, y hasta la otra generación. Cuando realmente la gente, por fin, entre toda la angustia o quizás todo el dolor de Adán, en toda la situación, quizás la bendición que está viviendo Set en un propósito, pero el propósito ni siquiera en Set, en alguna manera se empieza a restaurar, sino hasta su hijo. ¿Por qué tardará tanto Dios en bendecir mi casa? Porque impresionantemente traemos demasiadas cosas en el corazón, y a pesar de que reconocemos a Dios e invocamos a Dios, no vivimos conforme a las cosas de Dios. Tienen que pasar mucho tiempo. Amado, déjame decirte, papá, que estás aquí, y algunos ya abuelos que están aquí, usted quiere que las cosas pasen muy rápido. Esto se requiere mucha paciencia. Quizás si hacemos usted y yo las cosas bien, de dejar las cosas del pasado como Adán, de empezar a entender un poquito el futuro o un cambio en Set, quizás Enos desde el principio va a invocar al Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo traemos muchas cosas de ayer, porque nos han pasado demasiadas cosas por haber estado fuera de Dios. Venimos arrastrando un pasado. Entienda, esa es la manera como Dios trabaja. Aquí pasaron, insisto, y eso si hago las cosas bien yo. Entonces yo esperaría que si no en Betsy, en Job y en Josué, pues en Carlito y en Salita, algo pase por allá, a pesar de que no les veo mucho futuro. Sí, es cierto. O sea, a lo que voy es que nosotros pensamos que ya Dios va a hacerlo con nosotros. Pensamos, es que yo ya estoy cumpliendo, pero ¿qué estás cumpliendo? Apenas estamos quitando el pasado, hombre. Apenas estás quitando el pasado. Apenas como en Set estás entendiendo que Dios está abriendo una nueva oportunidad. Quizás y esperemos que en la siguiente generación se levante alguien que empiece a invocar al nombre del Señor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vuelvo a hacer el concepto, y aquí estoy cerrando esta segunda parte. Dice, los hombres se empezaron a llamar hijos de Dios. Invocaron a Dios y se llamaban
nosotros empezamos a invocar a Dios, y en eso, en algo tan sencillo, yo tomo a Dios y digo que yo soy hijo de Dios. Dice, empezaron a invocar el nombre del Señor. Aquí los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Y al invocarlo decían, yo soy tu hijo. Bueno, este punto tan sencillo, usted y yo no lo dimensionamos en la manera como lo que realmente puede pasar. Se oye muy sencillito, como quizás la salvación. Como quizás la salvación. ¿Que no es algo sencillito que la gente no entiende? Que la gente no piensa en un momento, ¿cómo? No puede ser algo tan simple. ¿Cómo que nada más decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados? ¿Cómo que simple y sencillamente, Señor, reconozco que he fallado, que he estado alejado del cielo, de ti, de tus promesas, obviamente también de tus leyes? Y si yo me arrepiento y te digo, Señor, yo te confieso con mi boca que tú eres el Señor,